Okay, Hare Krishna, Vaishnavas, Vaishnavis, reverencias a todos. Jai. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Madre Navati, por invitarnos y darnos la oportunidad de escuchar Krishna Katha. Bueno, antes de empezar, invocamos auspiciosidad cantando los mantras. Si saben los mantras, pueden cantar juntos. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vishadine Nirvishesha Shunyavadi Pachatureka Sharananya. He Krishna Karuna Sindhu Dinavantu Jagapati Gopesha Gopika Ganta Radha Krishna Namaste Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sudevi Pranamami Hari Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhuvekcha Adityanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so in the previous program of Navadvip Mataji, we saw about Sri Rupa Goswami. En el programa previo que nos invitó la Madre Navadvip, hablamos acerca de Rupa Goswami. And we discussed how we are Rupa Nugas, or followers of Rupa Goswami. Y describimos cómo nosotros somos Rupa Nugas, o sea, seguidores de Rupa Goswami. And today, by the mercy of Sri Guru and Sri Krishna, we will be seeing about Sri Sanatana Goswami. Y hoy, con la misericordia de Sri Guru y Sri Krishna, vamos a hablar de Sri Sanatana Goswami. So Sanatana Goswami is the elder brother of Sri Rupa Goswami. Y Sanatana Goswami es el hermano mayor de Rupa Goswami. And he also, like Rupa Goswami, helped in executing the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. Y él también, al igual que Rupa Goswami, ejecutó las instrucciones del señor Chaitanya Mahaprabhu. But before we can go into the details of the life and pastimes of Sanatana Goswami, let us recite his pranam mantra. Entonces, antes de hablar de los pasatiempos de Sanatana Goswami, vamos a recitar este mantra. Please repeat. Por favor, repítalo. Vairagya yuk bhakti rasam prayatnair. Vairagya yuk bhakti rasam prayatnair. Apaya yanmam anapipsumandham. Apaya yanmam anapipsumandham. Kripam budhirya paradukha dukhi. Kripam budhirya paradukha dukhi. Sanatanastam prabhum ashrayami. Sanatanastam prabhum ashrayami. So this pranam mantra of Sanatana Goswami was written by Srila Raghunath Das Goswami. Este pranam de Sanatana Goswami fue escrito por Raghunath Das Goswami. Let's read the translation. Leamos la traducción. ¿Quién puede leer? Yo no quería beber el néctar del servicio devocional que implica la renunciación, pero Sanatana Goswami, por su misericordia inmotivada, me hizo beberlo, aunque yo, por otra parte, era incapaz de hacerlo. Por lo tanto, él es un océano de misericordia. Tiene gran compasión por las almas caídas como yo. Y por eso es mi deber ofrecer mis respetuosas reverencias ante sus pies de honor. In English, Swapna, can you read? I was unwilling to drink the nectar of devotional service possessed of renunciation. But Sanatana Goswami, out of his causeless mercy, made me drink it, even though I was otherwise unable to do so. Therefore, he is an ocean of mercy. He is very compassionate to fallen souls like me, and thus it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Okay.
So according to our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, the acharyas, they explain that bhakti is attained in 3 progressive stages. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas de la Gaudiya Vaishnava Sampradaya, el Bhakti se logra en 3 etapas: Sambandha, Abhideya and Prayojana. Sambandha, Abhideya y Prayojana. So what is Sambandha? Entonces, ¿qué es Sambandha? Sambandha means we establish our relationship with the Lord in the sense that we come to the realization that who is God, who are we, and what is our relationship with God. Entonces, en Sambandha nosotros establecemos nuestra relación con el Señor, en el sentido de que descubrimos quiénes somos nosotros, quién es el Señor, quiénes somos nosotros y cuál es nuestra relación con el Señor. And once we know what is our relationship with God, then what are we going to do about it? Entonces, una vez que nosotros establecemos una relación con el Señor, ¿qué vamos a hacer con eso? And that is Abhideya. Y eso es Abhideya. Alright, so now we know what is our relationship with the Lord. We undergo the process that we have to undergo after establishing the relationship. And then after that, what? We are going to get some result. Entonces, nosotros primero establecemos nuestra relación con el Señor y después que hacemos un proceso, ¿qué pasa después? What is the goal that we are going to attain? ¿Cuál es el objetivo que vamos a lograr? And that goal is Prayojana. Ese objetivo es Prayojana. So the 3 stages are Sambandha, Abhideya, Prayojana. Entonces, las 3 etapas son Sambandha, Abhideya y Prayojana. For example, if somebody walks in the room and says, surrender unto me, Por ejemplo, si alguien entra aquí a la habitación y dice, ríndase a mí, you will ask, but why should I do that to you? usted le pregunta, pero yo, ¿por qué tengo que hacer eso? No. So therefore, first we have to establish our relationship with the Lord. Entonces, primero, nosotros tenemos que establecer nuestra relación con el Señor. We have to understand that we are the eternal servants of the Lord. Tenemos que entender que nosotros somos sirvientes eternos del Señor. And now that we know that we are eternal servants of the Lord, what are we going to do about it? We have to engage in devotional service. We have to serve Him. Y ahora que nosotros sabemos que nosotros tenemos una relación eterna con el Señor como sus sirvientes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer servicio devocional, tenemos que servirlo. And when we serve Him, then ultimately we attain the goal of human life, which is love of God. Y si lo servimos, vamos a lograr el objetivo del ser humano, que es amor puro por Dios. So, actually, Sanatana Goswami is called as the Sambandha Acharya. Entonces se le conoce a Sanatana Goswami como el Acharya de Sambandha, Because he, across his teachings and his books, focused on Sambandha. What is our relationship with the Lord? porque él enfocó sus libros y sus enseñanzas en Sambandha, en mostrarnos cuál es nuestra relación con el Señor. And also he established the worship of Madan Mohan deity in a grand temple. And this Madan Mohan deity also is the deity which encourages the Sambandha Gyan. Y también él motivó, impulsó la adoración al templo de Madan Mohan. Madan Mohan, porque ese es el templo de Sambandha. And when we worship this deity, Madan Mohan deity, and when we have the darshan of this deity, then our sambandha, our relationship with the Lord, the knowledge of our relationship with the Lord is enhanced. Y cuando nosotros hacemos servicio, nuestra relación con el Señor Sambandha se intensifica. And then Rupa Goswami is the Abhideya Acharya. Y Rupa Goswami es el Acharya de Abhideya. His focus was on devotional service. Y su foco estaba en el servicio devocional. Therefore, he wrote the Nectar of Devotion, which talks about all these various aspects of devotional service. Y por eso él escribió el Néctar de la Devoción, que habla de todos estos aspectos del servicio devocional. And the deity of Govindaji is the deity that helps us enhance and improve our devotional service, our Abhideya. Y la deidad de Govinda es la deidad que nos ayuda a impulsar el Abhideya, que es el servicio devocional. And Raghunath Goswami is the Prayojana Acharya. Y Raghunath Goswami es el Acharya de Prayojana. And the deity of Gopinath is what enhances or helps us develop more love of God. Y la deidad de Gopinath. Gracias. Y la deidad de Gopinath es la deidad que nos ayuda a impulsar el Prayojana. So these 3 deities, the deity of Madan Mohan, Govindaji and Gopinath, they are very, very important for Gaudiya Vaishnavas, especially to have darshan of them. Y estas 3 deidades, Madan Mohan,
Govindaji y Gopinath son las tres deidades que nos ayudan a impulsar Who- devotion service. It's important to have darshan of them. for Y all es the importante tener darshan de estas tres deidades. So who has who made these deities? Does anybody know? ¿Alguien sabe quién hizo estas deidades? Self-manifest? Huh? Are they self-manifest? ¿Son automanifestadas? Pregunta el profe. Actually, they were made by Krishna's great grandson, Vajranav. En realidad son hechas por el nieto de Krishna. So Krishna's son, firstborn son is Pradyumna. Pradyumna's son is Aniruddha. Aniruddha's son is Vajranav. El hijo de Krishna es Pradyumna. es Pradyumna y el hijo de Pradyumna es Aniruddha. Aniruddha. And Aniruddha's son is Vajranav. Y el hijo de Aniruddha es Vajranav. So when Vajranav was on the planet, the only person who had personally seen Krishna at that time was Uttara. Entonces cuando When Vajranav was on the planet, cuando Vajranav estaba en el planeta, la única persona que había visto a Krishna was Uttara, era Uttara, who was the granddaughter, the daughter-in-law of Arjuna, Abhimanyu's wife. quien era la nuera de Arjuna. So he consulted with Uttara about the descriptions of Krishna, and then according to the descriptions that Uttara gave, he got these deities made. Entonces se habló con Uttara y de acuerdo con las descripciones que hizo de Krishna Uttara fue que se hicieron estas deidades. And then when the deities were made, Uttara said Y cuando estas deidades se terminaron, fueron hechas, Uttara dijo that the face of Govindaji is exactly like how Krishna looked when he was personally on the planet. que la carita de Govindaji era exactamente como lucía Krishna cuando estaba en este planeta. And then she said that the Gopinath, the chest of Gopinath resembles exactly how Krishna's upper body looked. Y que el pecho de Krishna en la edad de Gopinath es exactamente como lucía el pecho de Krishna cuando estaba en este planeta. And the lower body of Krishna, from the waist till leg down, of Madan Mohan deity looked exactly like how Krishna looked when he was on the planet. Y que la parte de Krishna, de la cintura para abajo, lucía exactamente como, what's the date? Madan Mohan. Como la edad de Madan. So it was Como this. cuando Krishna estaba en este planeta. So this particular Madan Mohan deity was worshipped by Sanatan Goswami when he was on this planet, and then later he established a big temple for the worship of Madan Mohan. Entonces esta deidad de Madan Mohan fue adorada por Sanatan Goswami y después él estableció un templo para Madan Mohan. And this was the first ever temple that was built in Vrindavan, Y este fue el primer templo que fue construido en Vrindavan. thanks to Srila Sanatan Goswami. Y lo creó Srila Sanatan Goswami. So see, these are the deities. Y estas son las deidades. Sri Radha Govindji. Esas son Sri Radha Govindaji. Which part of his body looks exactly like Krishna? The face. The ¿Qué face. parte de estas deidades es la que se parece exactamente como Krishna cuando está en este planeta? El rostro. So this deity currently is in Rajasthan. Estas deidades se adoran actualmente en Rajasthan. Originally they were in Vrindavan, Originalmente ellas estaban en Vrindavan, but because the Muslim rulers were attacking the temples and destroying the temples and deities, then the deities were moved to Rajasthan for greater security. pero por la razón de que los gobernantes musulmanes atacaron a Vrindavan y los templos y los estaban destruyendo, entonces estas deidades fueron enviadas a Rajasthan para su adoración. How many of you have seen Sri Radha Govindaji? ¿Cuántos de ustedes han visto a Sri Radha Govindaji? Tres, cuatro. So the rest of us, someday we pray to Krishna that we can have Entonces darshan. sabemos que algún día Krishna nos permita su darshan. And this is the deity of Sri Radha Gopinath. Y esta es la deidad de Sri Radha Gopinath. And now currently these deities are in Jaipur, Rajasthan as well. Y actualmente estas deidades también están en Jaipur, Rajasthan. And which part of Krishna looks exactly like this deity? ¿Y cuál parte de Krishna es la que luce exactamente como la de estas deidades? The chest. The chest. El pecho. And this is the deity of Madan Mohan. Y esta es la deidad de Madan Mohan. And currently Madan Mohan deity is in Rajasthan, Karauli, Rajasthan. Y actualmente esta deidad de Madan Mohan está en Karauli, Rajasthan.
The replica of this deity is there even now in the temple that was made because of Sanatana Goswami in Vrindavan Dham. Y es la réplica de esta deidad está actualmente en el templo que fue creado por Sanatana Goswami en Vrindavan. Alright, coming back to Srila Sanatana Goswami. Regresando a Sanatana Goswami. So, who is actually Srila Sanatana Goswami? En realidad, ¿quién es Srila Sanatana Goswami? So, the Gaura Ganodesha Dipika describes Srila Gaura Ganodesha Dipika describe that he is actually Rati Manjari, que en realidad él es Rati Manjari, or a maid servant of Srimati Radharani from Krishna Lila. una gopi sirviente de Srimati Radharani en el Krishna Lila. And Rati Manjari was a very dear friend of Rupa Manjari. Y Rati Manjari era una amiga muy querida de Rupa Manjari. So, Rupa Manjari is who in Chaitanya Lila? Entonces, Rupa Manjari, ¿quién es en el Chaitanya Lila? Rupa Rupa Goswami. Goswami. Rupa Goswami, yes. We saw that in the previous class. Okay. So coming back again to Sanatana Goswami, actually he was the son of Kumara Deva, very pious Brahmana. Entonces, Sanatana Goswami era el hijo de Kumaradeva, que era un brahmana muy piadoso. And Kumara Deva had many children, but three of his most prominent children were Srila Sanatana Goswami, Rupa Goswami, and Sri Anupam. Entonces, él tenía muchos hijos, pero uno de los tres hijos más prominentes eran Rupa Goswami, Sanatana Goswami y Anupam. And all three of them were very much spiritually inclined from their very childhood. Y todos tres tenían muchas inclinaciones espirituales desde su infancia. And Srila Sanatana Goswami was very fond of the Srimad Bhagavatam in particular from his childhood. Y Sanatana Goswami era muy fanático, muy apegado al Srimad Bhagavatam y particularmente al Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. So he would very meticulously read the Srimad Bhagavatam, and he learned also from very expert scholars. Y él leía muy minuciosamente el Srimad Bhagavatam y aprendía de conocedores muy expertos. So as these three brothers grew up, then their fame had spread in the town. Entonces, mientras estos tres hermanos crecían, su fama se expandía en el pueblo. And then the Muslim ruler at that time, Nawab Hussain Shah, he heard about the fame of these three brothers. Y el gobernador musulmán de este pueblo, Nawab Hussain Shah, escuchó acerca de estos tres hermanos And he forced the three brothers to work for him. y forzó a esos tres hermanos a trabajar para él. And so therefore then, because they were working for him, he also gave them Muslim names. Y como estaban trabajando para él, entonces el musulmán también les dio a ellos nombres musulmanes. And Sanatana Goswami was given the name Shakara Malik. Y Sanatana Goswami se le dio el nombre de Shakara Malik. And when they were serving the Nawab, they were so efficient that the Nawab was very, very pleased with them and he would pay them very nicely. Y ellos trabajaban para el Nawab y el Nawab estaba tan complacido que él les pagaba un buen sueldo. And they were able to make a huge fortune by working for the Nawab. Y ellos fueron capaces de hacer una gran fortuna trabajando para el Nawab. They had a lot of land, a lot of gold coins, a lot of palatial houses also. Y ellos tenían muchas tierras, muchas monedas de oro y muchos palacios también. But in their heart, they were not happy. Pero en su corazón ellos no eran felices. Even though they were working for the Muslim, in their heart, they were still devoted to the Lord. Y aunque ellos estaban trabajando para los musulmanes, en su corazón ellos todavía eran devotos del Señor. And they were staying in a place called Ramakeli. Y ellos se quedaron en un lugar llamado Ramakeli. And when they heard that Chaitanya Mahaprabhu has come to Ramakeli, immediately they went and offered obeisances unto him and surrendered unto him. Y cuando ellos escucharon que el Señor Chaitanya Mahaprabhu fue al pueblo de Ramakeli, ellos fueron inmediatamente a ofrecerle reverencias y a rendirse a él. And Chaitanya Mahaprabhu accepted them and initiated them and gave them their spiritual names, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu los aceptó a ellos y les dio iniciación como Rupa Goswami y Sanatana Goswami. And they said that we do not want to work for this Nawab. Y ellos le dijeron que ellos no querían trabajar para ese Nawab. But then Chaitanya Mahaprabhu said, you continue doing your duty and at the right time, you wait for the right time to give up this service. Y el Señor Chaitanya les dijo que ellos continuaran trabajando para el Nawab y que en algún momento, cuando fuera el momento apropiado, ellos podrían dejar de trabajar para él. So anyway, after some time, Rupa Goswami, he resigned. Y después de un tiempo, Rupa Goswami renunció, But Sanatana Goswami was not so fortunate to be able to resign immediately. pero Sanatana Goswami no fue tan afortunado de poder renunciar inmediatamente. And Sanatana Goswami's resignation was not accepted by the Nawab. ¿A Sanatana Goswami más?
resignation was not accepted by the Nawab. Y el Nawab no le aceptó la renuncia a Sanatan Goswami. So what Sanatan Goswami did was he said that he is sick and he stopped going to work. Entonces lo que hizo Sanatan Goswami fue que dijo que él estaba enfermo y paró de ir a trabajar. And then after some days, the Nawab grew suspicious about Sanatan Goswami. Y después de algunos días el Nawab se puso como sospechoso de Sanatan Goswami. So he sent some of his people and also the doctor to check on Sanatan Goswami. Entonces mandó a su gente y a un doctor a revisarle la salud de Sanatan Goswami. And they said, the doctor said that no, Sanatan Goswami is perfectly fine. Y el He's not doctor, sick. y el doctor dijo, no, Sanatan Goswami no está enfermo, está perfectamente bien. And then the king, he personally went and met Sanatan Goswami in his house. Y entonces el rey fue personalmente a buscar a Sanatan Goswami a su casa. And the king was very, very fond of Sanatan Goswami. Y el rey quería mucho a Sanatan Goswami. And imagine he has personally gone to his house. Imagínense que él fue personalmente a su casa. And he tells Sanatan Goswami that I want to lead an expedition to Jagannath Puri and I want you to accompany me. Y él le dijo a Sanatan Goswami, yo voy a ir a una expedición allá a Jagannath Puri y yo quiero que usted me acompañe. But Sanatan Goswami said that, I cannot do this because Puri, Jagannath Puri is the holy land. Y él dijo, no, yo no puedo ir a Jagannath Puri porque Jagannath Puri es un lugar sagrado. And what these Muslim rulers always would do was they would harass the devotees, harass the Vaishnavas, destroy temples, destroy deities. So he didn't want to accompany him to Jagannath Puri. Entonces Sanatan Goswami no quería acompañarlo a Jagannath Puri porque lo que los musulmanes habían hecho con los devotos siempre era que ellos eran rudos con ellos y los trataban mal. So then the Nawab put him in jail. Entonces el Nawab lo encarceló. And he spent some 17 to 18 months in the prison house. Y él pasó en la cárcel de 17 a 18 meses. And even now, if you visit this place, Ramakeli, you can see the prison house in which Sanatan Goswami was held captive. Y ahí en Ramakeli ustedes todavía pueden ver la prisión en la cual estuvo encarcelado Sanatan Goswami en Ramakeli. And meanwhile, Rupa Goswami has already resigned and he has already left the place, right? Y mientras tanto Rupa Goswami ya había renunciado y ya se había ido de ese lugar. So he sends a letter to Sanatan Goswami and says that I have left some gold coins with the grocer. You can use the gold coins to come out of the prison. Y él le manda a Rupa Goswami, le mandó una carta a Sanatan Goswami diciéndole que le había dejado unas monedas de oro que él las podía utilizar para que pudiera regresar a juntarse con él. So he uses those gold coins to bribe the jailer and then he escapes from the prison. Y él usó esas monedas de oro para comprarse al cuidadero de que cuidaba la cárcel y poderse escapar. And he leaves, and with him there is one servant called Ishan who accompanies Srila Sanatan Goswami. Y con él va un acompañante que se llama Ishan y él va ahí acompañando a Sanatan Goswami. So Sanatan Goswami is fully dressed like a mendicant. He is wearing all torn clothes. He has left everything and he is just walking because he wants to meet Sanatan Goswami. Entonces Sanatan Goswami, él está ahí con ropas como de mendigante, él dejó todo atrás y va caminando como un mendicante para ir a encontrarse con Rupa Goswami. And it is described that the wealth that Rupa Goswami had at that time, I mean, of Rupa Goswami, Sanatan Goswami, he had filled a whole boat full of gold coins. That was the kind of wealth that he had. Y se escribe que la cantidad de riqueza que tenían Rupa Goswami y Sanatan Goswami podía llenar un barco entero. Esa era cuán ricos eran Rupa y Sanatan Goswami. And he gave some 7,000. Sanatan Goswami gave 7,000 gold coins to the jailer as bribe. Y Sanatan Goswami les dio 7,000 monedas de oro como coima al cuidadero de la cárcel. But now when Sanatan Goswami has left, he's going as a renunciant. He's not carrying anything with him. Pero ahora que Sanatan Goswami dejó todo atrás, él no está llevando nada consigo, nada con él. But what Ishan did was he took 8 gold coins with him. Pero Ishan, el acompañante, él se llevó 8 monedas de oro con él. And Sanatan Goswami was not aware of it. Y Sanatan Goswami no sabía que se las había llevado. So they stopped by at a place to stay. Y ellos se quedaron en un lugar para quedarse como en una posada. Algo así. And he requested the landowner to please help me cross this hilly tract of land. Sanatan Goswami requested. Y Sanatan Goswami le pidió al dueño del lugar que lo ayudara a cruzar A hilly tract of land. a un lugar en un terreno montañoso. Uh-huh. So at that time the landowner was very polite and very kind to both of them. Entonces en ese momento el
dueño de ahí fue muy querido y muy cuidadoso con ellos. And he also got some grains and he said you can use these grains and cook some food for y'all. Y les trajo unos granos y les dijo, ustedes pueden cocinar estos granos para ustedes. So of course Sanatan Goswami, he has served the Nawab as a prime minister. Entonces, como Sanatan Goswami había servido al Nawab como primer ministro And so he knows politics very well. y como él sabe la política muy bien, So he thought that something is wrong. This guy is overly polite to us. entonces él dijo, aquí hay algo malo porque este tipo está siendo como muy demasiado amable. So he asked his servant Ishan, are you carrying some wealth with you? Entonces él le preguntó a Ishan, ¿usted está llevando algo de riqueza con usted? So Ishan says, yes, I am having 7 gold coins. Entonces Ishan le dice, sí, yo tengo 7 monedas de oro. Actually, how many gold coins he had? 8. 8. Y But he said how many en he has? realidad, ¿cuántas Seven. monedas de oro era que llevaba? 8, pero él dijo que llevaba solo 7. So that time Sanatan Goswami said, why are you carrying these gold coins? It's a danger to our life. Entonces Sanatan Goswami le dijo a Ishan, pero usted ¿por qué está trayendo estas monedas de oro? ¿No es que esto es peligroso para nuestra vida? So Sanatan Goswami takes the 7 gold coins and gives it to the landowner. Entonces Sanatan Goswami agarra esas monedas de oro y se las da al dueño del lugar. He says, you keep this, but help me cross the hilly tract of land. Entonces él le dice, usted tenga estas monedas, pero ayúdame a cruzar ese terreno montañoso. And then the landowner said, actually, my plan was to kill you for those coins. Y el dueño del lugar le dijo, bueno, en realidad mi plan era matarlos a ustedes para quedarme con esas monedas. No, but now I realize you are a holy person. I don't want the coins. I will help you cross. Entonces ahora ya me di cuenta que usted es una persona santa, entonces ya no quiero las monedas, yo les voy a ayudar a cruzar. But Sanatan Goswami said, no, if you don't, even if you don't kill me, somebody else will kill me for the gold coins. So I don't want it. You better you only keep it. Entonces Sanatan Goswami dijo, no, quédese usted igual con las monedas, porque si usted no las tiene, igual alguien más me va a matar por estas monedas, entonces quédese usted con ellas. And then after some time, Sanatan Goswami asked the servant again, is there anything more that you are having? Y entonces Sanatan Goswami le pregunta al sirviente, ¿hay algo más que usted tenga con usted? So he says, yes, I have this 1 gold coin. Y entonces él dice, sí, yo tengo esta moneda. So then Sanatan Goswami said, okay, you take this gold coin and you can leave. Now don't come with me anymore. Entonces él le dice, bueno, entonces quédese con esa moneda de oro y usted ya es libre para irse, no venga conmigo más. And then Sanatan Goswami walks and then he reaches Banaras where Chaitanya Mahaprabhu is currently there. Y entonces Sanatan Goswami emprende su camino y llega a Varanasi y ahí se encuentra con el señor Chaitanya Mahaprabhu que estaba ahí en Varanasi. And there he meets with Lord Chaitanya in the house of Chandrasekhar. Y se encuentra con el señor Chaitanya en la casa de Chandrasekhar. So Sanatan Goswami was so humble that when he reached this house of Chandrasekhar, he was waiting outside only. Y el señor Sanatan Goswami era tan humilde que cuando se encontró en la casa de Chandrasekhar, él estaba esperando afuera solamente. And Chaitanya Mahaprabhu was inside the house, but he knew that Sanatan Goswami has come. Y el señor Chaitanya, Sanatan Goswami estaba afuera, pero el señor Chaitanya ya sabía que el Sanatan Goswami estaba afuera. So he tells Chandrasekhar that a very pure devotee has come outside. Please go and bring him inside. Entonces el señor Chaitanya le dice a Chandrasekhar, un devoto muy puro está afuera, vaya y busque. And then Chandrasekhar goes out and he comes back and tells Chaitanya Mahaprabhu, but there is no Vaishnava outside. I don't see anyone. Entonces Chandrasekhar va y lo busca, pero no ve a nadie. Y vuelve donde el señor Chaitanya le dice, yo fui, pero no hay nadie, no hay ningún Vaishnava afuera. And then Mahaprabhu asks him, is there anyone at all? Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le pregunta a Chandrasekhar, ¿pero hay alguien afuera? And then he says that, yes, there is a Muslim mendicant outside. Y le dice, sí, solamente hay un mendigante musulmán ahí afuera. And then Mahaprabhu says, please bring him inside. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le dice, por favor, tráigalo a él. And then Chaitanya Mahaprabhu, he sees Sanatan Goswami and in great ecstasy he embraces him. And he is bathing him with his tears of love. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu lo ve y se emociona mucho y entra en éxtasis y lo abraza y lo empieza a bañar con sus lágrimas de amor. And then it is here in Varanasi that Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatan Goswami on the Sambandha Gyan for 2 whole months. Y ahí en Varanasi el señor Chaitanya instruye a Sanatan Goswami con él, ¿cómo se dice? Sambandha Gyan. Sambandha Gyan. Sambandha Gyan. Y lo instruye durante 2 meses. And he also gives him 4 instructions. Y también le da ahí 4 instrucciones. So what are those instructions? Entonces, ¿cuáles eran las instrucciones? First, he says you need to broadcast the revealed scriptures on devotional service and establish the conclusions of devotional service. La primera instrucción era difundir las escrituras reveladas del servicio devocional
y establecer las condiciones del servicio de devoción. to re-establish lost places of pilgrimage like Vrindavan and Radhakunda, Restablecer lugares perdidos de peregrinaje como Vrindavan y Radhakunda. to establish temple worship and install deities in the temples, Establecer el método de Vrindavan de adoración en el templo e instalar deidades en templos. and also to teach about behavior of a Vaishnava. Y también enseñar cuál es la conducta de un Vaishnava. So if one wants to learn about Vaishnava etiquette, Entonces, si uno quiere aprender de la etiqueta Vaishnava, then Hari Bhakti Vilas is a very good book to read. entonces el Hari Bhakti Vilas es un buen libro para leer, That was composed by Srila Sanatana Goswami. porque fue compuesto por Srila Sanatana Goswami. And after this visit to Varanasi, then again Chaitanya Mahaprabhu and Sanatana Goswami meet in Jagannath Puri. Entonces ahí se encuentran en Varanasi y después el señor Chaitanya Mahaprabhu y Sanatana Goswami se vuelven a encontrar en Jagannath Puri. Sanatana Goswami was staying in the house of Haridas Thakur. A Sanatana Goswami lo vieron en la casa de Haridas Thakur. And that time Chaitanya Mahaprabhu came to meet Haridas Thakur. Y en ese momento el señor Chaitanya Mahaprabhu va a encontrarse con Haridas Thakur. And at that time, Mahaprabhu sees Sanatana Goswami and he is very pleased, very happy, and he goes to embrace him. En ese momento el señor Chaitanya ve a Sanatana Goswami y está muy complacido y él se acerca para abrazarlo. But Sanatana Goswami is so humble, he is thinking that I'm so fallen, I'm so rotten, I don't want the Lord to embrace me. Y él dice, y Sanatana Goswami dice, yo estoy tan caído, yo estoy tan podrido, que yo no quiero que el señor Chaitanya me abrace. So he was trying to avoid that Chaitanya Mahaprabhu embraces him. Entonces él estaba como tratando de evitar que el señor Chaitanya Mahaprabhu lo abrazara. But Chaitanya Mahaprabhu forcibly goes and embraces Sanatana Goswami. Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu lo fuerza y va y lo abraza. In fact, Sanatana Goswami is so humble that there is this particular incident mentioned in the Chaitanya Charitamrita. Pero en realidad el Sanatana Goswami es tan humilde que hay este incidente particular que se menciona en el Chaitanya Charitamrita. That Chaitanya Mahaprabhu once asked Sanatana Goswami to meet him at a particular place. El señor Chaitanya Mahaprabhu quería encontrarse con Sanatana Goswami en un sitio en particular. And instead of going the normal route, Y en lugar de ir por la ruta normal, Sanatana Goswami went through the beach. Sanatana Goswami va a través de la playa. And the sand was so hot that his feet get burned. Y la arena estaba tan caliente que se le quemaron los pies. And he tells Chaitanya Mahaprabhu asked him, why did you come through this route? Y el Chaitanya Mahaprabhu le pregunta, ¿por qué te viniste por esta ruta? And actually Sanatana Goswami does not even realize that his feet are burned. Y Sanatana Goswami ni siquiera se había dado cuenta que se le habían quemado los pies. And he tells him that I came through the beach because I want to avoid the usual route in order to not contaminate the so many other servants of the Jagannath Puri temple. Y él dice, yo tomé esta ruta diferente porque yo no quería tomar la ruta que todos toman para no contaminar el camino a todos los sirvientes que pasan por esa ruta. Because he's thinking that I'm so rotten, I'm so fallen that any of these other servants, if they see me or they happen to touch me by mistake, then I will be causing their contamination. So to avoid that, he would walk through the beach and burn his feet and go. Y entonces él dice que que él se siente tan caído y tan podrido que si él va caminando por esa ruta y alguien lo ve o por accidente lo toca, se puede contaminar. Entonces que él prefiere irse por esa otra ruta de la playa, aunque se le quemen los pies. And it so happened that once Sanatana Goswami had developed a skin disease. Y pues resulta que Sanatana Goswami desarrolló una enfermedad de la piel. He had pores on his skin which were oozing with pus and blood. Tenía pústulas en la piel como llagas que supuraban pus y sangre. And therefore, he was thinking that I want to come under the cart of Jagannath and commit suicide. Y él decía que se quería tirar enfrente del carro del señor Jagannath y suicidarse ahí. Because every time Chaitanya Mahaprabhu is embracing me, and I don't want him to embrace me, especially in this condition also. Porque cada vez el señor Chaitanya me quiere abrazar y yo no quiero que él me abrace, especialmente con esta condición de la piel. So that time Mahaprabhu, he understood the mind of Sanatana Goswami. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu entendió lo que había en la mente de And he discouraged him from committing suicide and said that if I was to get Krishna by committing suicide, I would have given up my millions of bodies. Chaitanya Mahaprabhu discouraged him from committing suicide. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu lo disuadió de que se suicidara.
And he said that if I was to get Krishna by giving up, by committing suicide, then I would have committed suicide millions of times. Y le dice, si por suicidarse uno viera a Krishna, consiguiera a Krishna, yo ya me hubiera suicidado millones de veces. And Sanatana Goswami is again and again thinking that I don't want Chaitanya Mahaprabhu to embrace me in this condition. Y entonces Sanatana Goswami seguía insistiendo en que él no quería que el Señor Chaitanya lo abrazara en esa condición. So once he asked Jagadananda Pandit, what should I do? Entonces una vez él le preguntó a Jagadananda Pandit, ¿qué debo hacer? And he said, maybe you should go back to Vrindavan. Y él le dijo, quizás deberías devolverte a Vrindavan. So Sanatana Goswami said, yes, I'm going to do that. Entonces Sanatana Goswami dice, sí, voy a hacer eso. But then Chaitanya Mahaprabhu, he chastised Jagadananda Pandit. Pero después el Señor Chaitanya Mahaprabhu castigó a Jagadananda Pandit. He said, don't forget that actually Sanatana Goswami is a senior devotee to you. Y le dijo, no se le olvide que Sanatana Goswami es un devoto mayor para He is usted. more knowledgeable than you. Y él tiene más conocimiento que usted. And then Mahaprabhu tells Sanatana Goswami Y entonces el Señor Chaitanya Mahaprabhu le dice a Sanatana Goswami, that I am maintaining you and all these devotees like a loving father. yo te estoy manteniendo a ti y a todos los devotos como un padre amoroso. And what is the condition of your body does not matter. ¿Y cuál es la condición del devoto? Eso no importa. The only thing that matters is that you are a pure devotee. That's what is important. La única cosa que importa es que tú eres un devoto puro. Eso es lo único que And importa. then again Chaitanya Mahaprabhu embraced Sanatana Y el Goswami. Señor Chaitanya Mahaprabhu otra vez volvió y lo abrazó. And now Sanatana Goswami is completely cured of the skin disease. Y ahí el Señor Sanatana Goswami se curó completamente de su enfermedad. de la piel. So like this, he was in Puri for 1 year and then he went back to Vrindavan. Y él se quedó en Puri durante un año y después se regresó a Vrindavan. And in Vrindavan there are many sweet pastimes. Y en Vrindavan hay muchos pasatiempos muy dulces. One pastime, for example, is that Sanatana Goswami, every day he would go for Govardhan Parikrama. Y un pasatiempo es que Sanatana Goswami iba todos los días al Parikram de Govardhan He used to walk 24 miles every single day. y caminaba muchas millas cada día. 24. Pues 24. And then it so happened that he has become old now. Y aconteció que él ya se volvió viejito. And so one day Krishna approaches him personally Entonces un día Krishna se le apareció y se le acercó personalmente and he tells him that you are so old, what is the need for you to do this parikrama? y le dijo, pero tú ya estás tan viejito, ¿cuál es la necesidad de que vayas a hacer ese Parikram? So he says, no, I will do it, I want to do it. Y él dijo, no, yo lo voy a hacer y yo quiero hacerlo. And then Krishna gives him a Govardhan Shila. Entonces Krishna le da una Govardhan Shila. And Krishna tells him that you go around this Govardhan Shila that is equal to doing the entire Govardhan Parikrama. Y Krishna le dice, tú circunvala esta Govardhan Shila y eso será lo mismo que ir a circunvalar en el Parikram. So this Govardhan Shila is present even today. Y esa Govardhan Shila todavía está presente incluso hoy. Where is it? ¿Dónde está? What Damodar temple? It is exactly in the Radha Damodar temple in Sri En Vrindavan. el Dham. Radha Damodar, en el templo de Radha Damodar. So this particular Shila, if you request the Pujari, he will show you also. He will give you a close-up. You can have the close-up darshan of the Shila. Y si usted va a ese templo y usted le pide al Pujari que le permita tener darshan de esa Shila, el Pujari se le acerca y usted puede tener un And darshan cercano. And if you do parikrama of this particular temple, it is considered to be considered that you have done the parikrama of entire Govardhan because the Shila is in that temple. Y si usted hace circunvala ese templo, hace el parikram de ese templo, es como que usted hubiera hecho el parikram de Govardhan, porque la Shila está ahí en ese templo. And you can see the footprints of Krishna on the Govardhan Shila. Y usted puede ver las huellas de los pies de Krishna en esa Govardhan Shila. What else can you see on this Shila? ¿Qué más pueden ver ustedes en esa Shila? Calf footprint. The calf print, yes, very La nice. The huella de calf. un ternerito And y you can also see the flute mark of Krishna and the stick mark of Krishna on that. pueden ver la flauta de Krishna y el palito de Krishna, la marca ahí en la Shila. And this particular pastime took place in a place called Chakratir on the Govardhan. Y esa un pasatiempo particular se dio en un lugar que se llama Chakratir, ahí en Govardhan. And in this place is called Chakratirth in Govardhan because of the presence of Chakreshwar Mahadev. Y ese lugar se llama Chakratir por la presencia de Chakreshwar Mahadev. Now, who's Chakreshwar Mahadev? ¿Quién era Chakreshwar Mahadev? Who's Mahadev? Shiva. Lord Shiva. No, so he is present in this place as Chakreshwar Mahadev. Y entonces el señor Shiva está presente en este lugar como Chakreshwar Mahadev. See, Lord Shiva, he is the Kshetrapal, he is the protector of the Dham.
Y el señor Shiva es el Sakreshapa, o sea, el Kshetrapal. Kshetrapa, o sea, el protector de ese lugar. So wherever there is a dham, Lord Shiva is residing there to protect the dham. Y donde quiera que haya un dam, el señor Shiva vive ahí para proteger ese lugar. And it's recommended that when we visit the dham, we visit Lord Shiva, who's there as a Kshetrapal, and seek his blessing so that we can nicely have the darshan of that dham and we can be in the right mood when we are visiting the different places in the dham. Entonces, cuando nosotros llegamos a un dam, nosotros primero visitamos al señor Shiva y le pedimos bendiciones para que la estadía en ese dam sea auspiciosa y estemos protegidos. So as you can see in the picture, in this particular place where Lord Shiva is there as Chakreshwar Mahadev, there are 5 lingas. Entonces podemos ver que en este lugar donde el señor Shiva está como Chakresha Mahadev hay 5 lingas. So it's like a circle, no? A chakra. Es como un círculo, como un chakra. So that's why he's called here as Chakreshwar Mahadev. Y por eso se llama Chakresha Mahadev. And why there are 5 lingas here? ¿Y por qué hay 5 lingas acá? Because actually in the entire Braj area, Lord Shiva is present in 5 different places in Braj area. Porque en todo el área de Braja el señor Shiva está presente en 5 lugares. In Mathura, he is there as Bhuteshwar Mahadev. En Mathura él está ahí como Bhutesha Mahadev. In Vrindavan, he is there as Gopeshwar Mahadev. En Vrindavan está como Gopesha Mahadev. In Nandagaon, he is there as Nandishwar. En Nandadam está como Nandishwar. And in Kamavan, he is there as Kameshwar Mahadev. Y en Karnaval él es Kameshwar Mahadev. Kameshwar Mahadev. And in Chakratirtha is as Chakreshwar Mahadev. Y en Chakratirtha es Chakresha Mahadev. But when we go to visit Chakreshwar Mahadev in the Govardhan, Pero cuando vamos a visitar a Chakresha Mahadev en Govardhan, it is considered that we have visited all the 5 Lord Shiva temples. es como si hubiéramos visitado todos los 5 templos del señor Shiva. That's why there are 5 lingas there. Por eso es que hay 5 lingas ahí. Another very important pastime that happened in this particular places, Y también otro pasatiempo muy importante que pasó en este lugar en particular, that it was in this place, Chakreshwar, that Sanatana Goswami was doing his sadhana for a certain period of time. era en este lugar, Chakresha, que Sanatana Goswami estaba haciendo su sadhana. But the problem was there were too many mosquitoes in that area. Pero el problema era que había muchos mosquitos en esa área. And then Sanatana Goswami decided there are too many mosquitoes here, my sadhana is getting disturbed, I'm not able to focus on my writing, so better I leave this place. Entonces había tantos mosquitos que Sanatana Goswami dijo, me está perturbando mi sadhana, yo mejor me voy a este lugar. So Sanatana Goswami was ready to leave, Entonces Sanatana Goswami estaba listo para irse. but Chakreshwar Mahadev told him, Pero Chakresha Mahadev le dijo, don't leave, no te vayas, mosquitoes will not trouble you anymore. Mosquitoes will not trouble you no anymore. te vayas, los mosquitos ya no te van a molestar. So Sanatana Goswami stayed there and there are no mosquitoes in Chakreshwar area even till today. Y el señor Sanatana Goswami se quedó ahí y no hay mosquitos en ese lugar, incluso hasta ahora. Jai. Él le dijo, So here are some of the books that Sanatana Goswami composed. y aquí están algunos de los libros que compuso el señor Sanatana Goswami. He composed many books, but these are the more prominent ones. Él compuso muchos libros, pero estos son los más prominentes. So Sri Brihad Bhagavatamrita Sri Brihad Bhagavatamrita describes Narada's search for the most elevated devotee. descubrió la búsqueda de Narada, en su búsqueda para encontrar el devoto más elevado, And also describes the journey of Gopakumar up till the spiritual world. y también describe el viaje de Gopakumar hasta que llega al mundo espiritual. And Sri Krishna Leela Stava Y el Sri Krishna Lila estaba, is this personal meditation on Krishna's Leelas in Sri Vrindavan Dham. es la meditación personal en los lilas de Krishna en Vrindavan Dham. And Haribhakti Vilas, as we previously discussed, talks about the behavior and the duties of a devotee of a Vaishnava. Y el Hari Bhakti Vilas habla del comportamiento y los deberes de un devoto. Because remember, he is the Sambandha Acharya. Porque nuevamente decimos que él es Sambandhacharya. And then the Brihat Vaishnavi Toshani is the commentary of Srila Sanatana Goswami on the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Y el Brihad Vaishnava Toshini es el comentario de Sanatana Goswami acerca del 10º canto del Srimad Bhagavatam. And as Chaitanya Mahaprabhu instructed him, he also discovered many places in Vrindavan. Y mientras tanto que el señor
Chaitanya lo instruía, él también descubrió muchos lugares en Vrindavan and also established temples and deity worship. y también estableció templos y adoración a las deidades. So the first ever temple of Vrindavan was Entonces el primer templo que hubo en Vrindavan fue Madan Mohan. Madan Mohan. No? So how did this temple come into existence? Entonces, ¿cómo llegó a existir este templo? So actually the Madan Mohan deity was found by Advaita Acharya. Entonces, en realidad, la deidad de Madan Mohan fue encontrada por Advaita Acharya. And then he gave it to his disciple Purushottam Chaube. Y él se la dio a su discípulo Purushottam San. And then Purushottam Chaube gave the deity of Madan Mohan to Sanatana Goswami. Y Purushottam San le dio la deidad de Madan Mohan a Sanatana Goswami. But Sanatana Goswami was living under the trees. Pero Sanatana Goswami estaba viviendo debajo de los He doesn't have árboles a fixed place of residence. y no tenía un lugar fijo de residencia. In fact, different nights he's under different trees. En realidad, él pasaba diferentes noches bajo And diferentes he árboles. would go and beg for some food. Y él iba y mendigaba por comida. He would get some dry flour. Y pedía una harina de arroz, Cualquier harina. cualquier harina. Sí. Ay, harina. And then he would use the water from the Yamuna to make the dough. Y él usaba el agua del Yamuna para hacer los And he would keep that dough underground for some time and then he would eat that. y para cocinarlos los dejaba debajo de la tierra y después se los comía. So he was a complete renunciant. Entonces él era completamente renunciante. And he used to offer these dry chapatis only to Madan Mohan also. Y entonces él ofrecía esos chapatis secos también a la ira de Madan Mohan. And there was no temple for Sri Madan Mohan. Y no había templo para Sri Madan Mohan. But it so happened that once a very rich merchant came close to where Sanatana Goswami was there. Y aconteció que una persona muy rica se acercó a Sanatana Goswami y supo que él estaba allí. And his boat, which was full of very precious commodities, salt, got stuck in the waters. Pero tenía un barco muy grande lleno de muchos artículos como sal y cosas muy valiosas y había quedado atascado en la arena. And then he told Sanatana Goswami, "You are a holy person. Please help that my boat can be released in the water. Otherwise, I will suffer a great loss in my business." Entonces él se acercó a Sanatana Goswami y le dijo: "Usted es una persona muy santa. Por favor, ayúdenme porque mi barco se quedó varado y voy a tener una muy grande pérdida económica." So Sanatana Goswami said, "Pray to Madan Mohan. He will help you." Entonces Sanatana Goswami le dijo: "Órale a Madan Mohan, que él le va a ayudar." And then his boat got released and he earned a huge profit. Y entonces el barco se liberó y llegó a la orilla apropiadamente. So then that businessman said, "I want to build a temple for Srila Madan Mohan because it's only because of him that I earned this huge profit." Entonces esa persona rica, como se le liberó el barco, dijo: "Yo quiero construir un templo para Madan Mohan." And that's what led to the construction of the first ever temple in Vrindavan. Y así fue la construcción del primer templo que alguna vez se construyó en Vrindavan. Very, very beautiful temple. Even today you can go and visit when you go to Vrindavan. Un templo muy hermoso que usted puede ver incluso hoy si va a Vrindavan. The original deity of Madan Mohanji is not here right now, as we discussed, but the replica of the deity is there in the temple today. La deidad original no está en este templo, ya como lo comentamos anteriormente, pero la réplica está acá en este templo. So like this, he followed all the instructions of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Vrindavan for the rest of his life. For over 40 years or so, he dedicated his life to following the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él siguió todas las instrucciones que le dio el señor Chaitanya Mahaprabhu para hacer el Vrindavan, y la siguió durante 40 años. And then on a Guru Purnima day, Y en el día de Guru Purnima, he left his body. él dejó el cuerpo. So even today, if you go to Vrindavan and you go to this Madan Mohan temple, behind this temple at the base of the mountain, you can see the Samadhi of Srila Sanatana Goswami. Entonces, incluso hoy, si usted va a este templo, detrás del templo, usted puede ver el Samadhi de Sanatana Goswami. So let's see what are some of the lessons that we learned from the life and pastimes of Srila Sanatana Goswami. Entonces, veamos algunas de las lecciones que podemos sacar de la vida y obras de Sanatana Goswami. First lesson, we see how he was completely renounced and detached. Lo primero es que podemos ver cómo él era completamente desapegado y renunciado. And let's not forget, he was living a very, very opulent, very, very comfortable life because he was working for the Nawab.
Y no olvidemos que él estaba viviendo una vida muy, muy opulenta porque él solía trabajar para el Nahuatl. And he was able to give up all of that for devotional service. Y él fue capaz de abandonar todo eso por el servicio devocional. So sometimes wealth and high status can be a burden for our devotional service. Entonces, a veces gente de muy alta clase, de muy alto estatus, puede estar limitada para el servicio devocional. True spiritual life means always we prioritize Krishna over everything else. Y el servicio devocional quiere decir siempre priorizar a Krishna sobre todo el resto de cosas. Nowadays we are so obsessed with what we possess. We insure everything, our homes, our products, our cars, everything we insure because we don't want to lose anything. Entonces, estos días estamos tan obsesionados con lo que nosotros tenemos que hasta les compramos seguros para nuestra casa, para nuestro auto, para nuestras propiedades, porque no queremos perder nada. But Sanatana Goswami was so renounced, he just gave everything up and he wore all torn clothes because he was dedicated to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y el señor Sanatana Goswami era tan renunciado que él utilizaba solamente ropas todas raídas porque él dedicó todo para el servicio del señor Chaitanya Mahaprabhu. How was it possible for him to give up so easily? ¿Cómo fue posible para él que él abandonara todo tan fácilmente? Because his heart is yearning for Krishna. Porque su corazón estaba ávido de tener a Krishna. So when our heart yearns for Krishna, then it's very easy for one to give up all these material attachments. Porque cuando nuestro corazón está ávido de tener a Krishna, después es muy fácil abandonar todos los apegos materiales. So renunciation comes automatically as a byproduct of Krishna Prema. Y la renunciación viene automáticamente como un subproducto de Krishna Prema. Then next lesson we learn from Sanatana Goswami is his humility. Y la segunda lección es que de Sanatana Goswami es su humildad. He was a very, very elevated devotee. Él era un devoto muy, muy elevado. And as Chaitanya Mahaprabhu himself said that he's a pure devotee. Y como lo dijo el señor Chaitanya Mahaprabhu mismo, él es un devoto puro. But he always considered himself to be the most rotten, the most fallen. Pero él siempre se consideraba él mismo como ser el más podrido, el más caído. He never had that ego that, hey, I'm a senior devotee. Él nunca tuvo ese ego de decir, oigan, yo soy un devoto mayor. So humility goes a long way for one to advance in spiritual life. Entonces la humildad es un largo camino para que uno pueda avanzar en la vida devocional. Humility is a quality that attracts Krishna very much. Y la humildad es una cualidad que atrae mucho a Krishna. Then next we learn service over comfort. Lo siguiente que aprendemos es que el servicio está por encima de la comodidad. So he was living a very comfortable life when he was working for the Nawab. Él estaba viviendo una vida muy cómoda cuando él estaba trabajando. para But la now Nawab. he's living like a mendicant in Vrindavan. Pero ahora estaba viviendo como un mendicante, como un mendigo en Vrindavan. Different nights he's sleeping under different trees. Viviendo diferentes noches, durmiendo debajo de diferentes árboles. Sometimes there are mosquitoes, sometimes there are wild animals. There is Ah, no yes. comfortable place to stay. Había a veces mosquitos, a veces había animales salvajes, no tenía un lugar seguro para quedarse. But he chose service over comfort. Pero él escogió el servicio por encima de la comodidad. Then we see how he accepted misery for service. Y también vemos como él acepta la misericordia por el servicio. He was suffering from that skin disease, right? Él estaba sufriendo de esa enfermedad de la piel, ¿cierto? The whole body was covered with sores and was oozing pus and blood. Y todo el cuerpo estaba cubierto de pústulas de las que le salía pus y sangre. Imagine what a miserable condition it is. Imagínense qué condición tan miserable es esa. But he never told Chaitanya Mahaprabhu, please cure me of the disease. Pero él nunca le pidió al Señor Chaitanya Mahaprabhu, por favor, cúreme de esta enfermedad. He wanted to serve the Lord. Él quería servir al Señor. Then we see how he was firm in his vows. Y también nosotros vemos cómo él era firme en sus votos. Because he had taken a vow to go around Govardhan every day of his life. Porque él tomó un voto de ir alrededor de circunvalar Govardhan todos los días de su vida. And although he is now in his extreme old age and he's not able to do it, and even Krishna personally told him, there is no need for you to do this. He said, no, I have taken this vow, I have to fulfill my vow. Y entonces incluso Krishna se le apareció para decirle que no era necesario que siguiera más ese voto. Y él dijo, no, yo tomé este voto y yo voy a hacer mi voto. So he is firm in his vows. Entonces él es firme en sus votos. Then heartfelt offering. Entonces él hacía una ofrenda de corazón. So we discussed how he was offering only dry chapatis without even salt to Mother Mohan. Entonces nosotros vimos cómo él le ofrecía chapatis a Madan Mohan, chapatis incluso hasta sin sal. But Mother Mohan had to accept it.
Pero Madan Mohan tenía que aceptarlos because he's offering it with love. porque él lo estaba ofreciendo con amor. Then the power of association. Entonces el poder de la asociación. So there is this pastime of Sanatana Goswami. Entonces hay este pasatiempo de Sanatana Goswami. When there was this gross materialist who approached him and told him, "Give me the greatest thing that you have." Entonces es donde hay esas personas que se le acercaron y le dijeron, deme la cosa más grandiosa que tenga. Actually, he was a devotee of Lord Shiva, and Lord Shiva told him to approach Sanatana Goswami. En realidad era un devoto del señor Shiva y el señor Shiva se le acercó pidiéndole a su devoto que se le acercara a Sanatana Goswami. So Sanatana Goswami said, "Okay, you want the greatest thing?" Entonces Sanatana Goswami dijo, sí, usted quiere la cosa más grandiosa. So there outside in the garbage there is a touchstone. You can take it and go. Ahí en la basura hay una piedra de toque que usted puede encontrar ahí. So what is a touchstone? Anything that you touch with a touchstone will turn into gold. Entonces, ¿qué es una piedra de toque? Es una piedra que todo lo que toca lo convierte en oro. So this materialist was very happy. Entonces, esta persona materialista estaba muy feliz, He got the touchstone. agarró la piedra de toque, But then he said, "Hold on. pero después él le dijo, pero espérese, Probably there is something better than this. probablemente haya algo mejor que eso. Because if this was the best thing, why did he have it in the garbage?" Probablemente era algo mejor que esto, porque si esta es la cosa mejor que hay, entonces ¿por qué la tiene en la basura? So he goes back to Sanatana Goswami Entonces se devuelve a donde Sanatana and said, Goswami "Definitely he has something better than this. y le dice, yo estoy seguro que usted tiene algo mejor que I eso, want that." y yo quiero eso. And then Sanatana Goswami gave him Y ahí el señor Sanatana Goswami, ¿qué le dio? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So see the power of association of Sanatana Goswami. He made that materialist also into a devotee. Entonces si ven el poder de la asociación que Sanatana Goswami convirtió a esa alma en devoto. And then how he was, for over 40 years of his life, he was focused on fulfilling the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. Y vemos como 40 años de su vida, él estaba solamente enfocado en seguir la instrucción del señor Chaitanya Mahaprabhu. And he was also very popular among the Vrajavasis, the people of Vrindavan. Y también él era muy popular entre los Vrajavasis, las personas, los habitantes de Vrindavan. The Vrajavasis would approach him for their problems. Los Vrajavasis se le acercaban para sus He would problemas. listen to their problems. He would give them advice. Él les escuchaba sus problemas, les daba consejos. With a very compassionate heart, he would guide them in their spiritual well-being. Y como tenía un corazón muy compasivo, eso los guiaba en su camino espiritual. So he also spent his life in serving the Vrajavasis. Y él también pasó su vida sirviendo a los Vrajavasis. So with this, by the mercy of Sri Guru and Sri Krishna, we come to the end of today's presentation. Srila Prabhupada ki Jai. Sanatana Goswami ki Jai. Llegamos al final de la presentación. Preguntas or comentarios? Y yo pensé las de pasar en Krishna, como en si Chaitanya Mahaprabhu, Chara. Yes. So there is this pastime. See, when we discussed how he was accompanied by a servant, Ishan, and then he told Ishan to go with that one gold coin. Entonces se acuerdan de ese pasatiempo que él iba con un sirviente que se llama Ishan, que al final él le dio la monedita de oro y que se fuera. And Sanatana Goswami is traveling because he wants to meet Chaitanya Mahaprabhu. El señor Chaitanya el señor Sanatan está viajando porque él quiere conocer al señor Chaitanya So Mahaprabhu. on the way, he meets one family member of his. Y en el camino conoce a un miembro de la familia de él. So the family member tells him, "Okay, you are renounced. You are going to meet Chaitanya Mahaprabhu, but at least accept this chadar, accept this shawl from me." Entonces esa familia le dice, sí, usted es renunciante y usted va en búsqueda del señor Chaitanya Mahaprabhu, pero al menos acéptenos este char, un chancito. So he takes the chadar and then he goes along to meet Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él acepta el char, y se va a encontrarse con el señor Chaitanya Mahaprabhu. And then he meets Chaitanya Mahaprabhu and then they talk, they embrace, they have conversations. But Chaitanya Mahaprabhu was constantly looking at the chadar that Sanatana Goswami was wearing. It was a very nice, expensive chadar. Entonces ellos se encontraron, y se abrazaron, estuvieron en éxtasis, se hablaron, pero el señor Chaitanya Mahaprabhu está observando constantemente el char de Sanatana Goswami. And then Sanatana Goswami Okay, realizes, then Sanatana Goswami realizes what he has to do. Y Sanatana Goswami se da cuenta qué es lo que tiene que hacer. So he goes on the banks of the river Entonces él va a la orilla del río and he exchanges his expensive chadar for one torn tattered chadar that somebody else was wearing. y
él intercambia de su chadra así todo elegante por uno que alguien está utilizando. He tells the person, please give me this in exchange of this. Y le dice a la persona, que en ese momento el otro le va a dar muy feito, y le dice, por favor, le doy este intercambio, se lo intercambio por ese. And this person says, are you sure you want this stone one in exchange of this nice chadar? Y la persona le dice, ¿usted está seguro que usted quiere estos harapos en intercambio de ese chadra? And he says, yes, yes, of course. Y él le dice, sí, sí, por supuesto. And of course, that other person is very, very happy to receive this nice chadar. And Sanatana Goswami is very, very happy to receive the torn and tattered chadar. Y entonces la persona queda muy feliz con ese chadra elegante y el señor Sanatan queda muy contento con ese trapo todo harapiento. And then when Mahaprabhu sees Sanatana Goswami with that torn chadar, then he is very, very pleased. As if, yes, now your renunciation is complete. Entonces cuando el señor Chaitanya ve a Sanatan Goswami con ese trapo todo harapiento, le dice, él queda muy complacido y dice, ahora sí tu renuncia está completa. Yes, Mother. ¿Por qué el señor Chaitanya le dijo a Jagadananda Pandit que Sanatana Goswami era mayor He said that he is more advanced than you. o más avanzado? He is more knowledgeable than you in Shastras. Porque él tenía más conocimiento de los shastras, por eso lo consideraba mayor. That's what Chaitanya Mahaprabhu told him. Por eso el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo. I don't know about the age, but actually age is never a factor to describe who is a better devotee, who is a more advanced devotee. Yo no sé acerca de la edad, pero lo que sé es que la edad no es un factor para determinar quién es el devoto más avanzado. One can be only a 16-year-old and maybe has taken initiation only 6 months back, but can be spiritually more advanced than somebody who took initiation 40 years back also. Uno puede tener 16 años y haber tomado iniciación hace 6 meses, pero puede ser mucho más avanzado que una persona que lleva 40 años. And one person may not even be initiated, but may be more advanced also. Y una persona puede que ni esté iniciada, pero ser más avanzada también. See, in one lecture I was hearing, His Holiness Radhanath Maharaj was explaining. En una charla, en una conferencia que estaba escuchando, Radhanath Swami estaba hablando acerca de eso. He was saying that we only see this birth. Él decía que nosotros solo vemos este nacimiento. So somebody thinks that, oh, I took initiation 40 years back, so I'm more advanced than everybody else. Entonces una persona dice, yo tomé iniciación hace 40 años, entonces yo soy más avanzada que todos ellos. But Radhanath Maharaj explains that we don't see the previous lifetime. Pero Radhanath Maharaj dice que nosotros no vemos las vidas anteriores. Maybe somebody who's not initiated in this lifetime was actually an initiated devotee for the past 100 lifetimes. We don't know. Y quizás alguien que ni siquiera se haya iniciado en esta vida haya sido una persona iniciada en las 100 vidas pasadas, eso nosotros no sabemos. So age or date of initiation is never a factor to describe who is a senior devotee. Entonces la edad o la fecha de iniciación no es un factor para describir quién es un devoto mayor. So in this case, Chaitanya Mahaprabhu said that he's a senior devotee, he has more knowledge, he's more knowledgeable than you. Entonces en este caso el señor Chaitanya Mahaprabhu dice que él es un devoto mayor porque tiene más conocimiento que él. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Yes. Why is it that Sri Shiva sends his devotee to Sanatana Goswami, like to test? No, because see, Lord Shiva also is, May I translate it? he's a Vaishnava. Lord Shiva is a Vaishnava. I was going to translate it. Ah, okay. Que yo preguntaba que, vieron que hay una parte que el señor Shiva manda a su devoto a donde Sanatana Goswami, entonces yo pregunto si era como para ponerle una prueba o algo así. Entonces la madre dice que Lord Shiva is a Vaishnava. el señor Shiva es un Vaishnava Srimad Bhagavatam says he is Vaishnavanam Yathashambhu. He is the topmost Vaishnava. y las escrituras dicen que él es el Vaishnava más elevado, el señor Shiva. So Lord Shiva, when Lord Shiva or any other demigod, any other devata, they see a sincere devotee of theirs, Entonces el señor Shiva o cualquier otro semidios, como él es un devoto, their desire also somehow or the other, I want to elevate him and send him to Krishna. su deseo es también, yo quiero elevar a esta persona mandándolo a Krishna. So Lord Shiva saw potency in this particular devotee. Entonces el señor Shiva vio potencial en este devoto en So particular. he sent him to Sanatana Goswami so he can get the personal association with Sanatana Goswami and then take to Krishna consciousness. Entonces él mandó a esta persona para tomar asociación del señor Sanatana Goswami para que avanzara para poder llegar a Krishna. Right?
¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Okay, so we come to the end of today's presentation. Srila Prabhupada ki Jai.